es el ojo rojo, ¿no? Un tipo de ojo rojo periférico es el típico de la conjuntivitis. En este caso tenemos un poquito de congestión por acá. Si esto fuera por todo el limbo, sería un ojo rojo central. El periférico más para conjuntivitis y el central para las otras tres causas de ojo rojo, empezando por la iridociclitis o uveitis anterior, glaucoma agudo, queratitis. Acá, por ejemplo, tenemos algo, ¿no?, que sale fuera de lo común, es una lesión espumosa, está en la conjuntiva temporal inferior, ¿no? Entonces es un signo a destacar. En esta lámina, por ejemplo, vemos que los dos ojos están reflejando la luz del flash de la cámara o linterna, ¿no? Si vemos solamente la parte central, vemos que hay una simetría, o sea, los dos ojos están simétricos, pero si no hacemos esa prueba, acá vemos que esta parte del ojo no se ve bien, o sea, como que si no tuviera, no se viera la parte de la esclera porque el ojo pareciera que estuviera metido hacia adentro. Esto es por el epicanto, ¿no? El epicanto es la primera causa de pseudoestrabismo, el epicanto. Acá tenemos dos signos importantes, ¿no? Acá ven la pupila que está dilatada en los dos, pero acá se ve un reflejo rojo. En cambio acá la pupila se ve blanca. Un signo importante para ustedes como médicos generales es la leucocoria. Leucocoria es pupila blanca. Y vamos a ver las causas. También cuando ven un paciente que viene a emergencia con visión doble, ¿no?, que van a tener en emergencia, en su serum, internado, etcétera, hay que hacerle las pruebas de las posiciones cardinales de la mirada. En este caso, por ejemplo, ¿no?, se le dice al paciente que mire hacia la derecha y hacia arriba. En esa posición se evalúan dos músculos. Esos dos músculos se evalúan en su simetría. Una forma rápida, para que ustedes más o menos se den cuenta, una forma rápida es preguntarle si ve un dedo o ve dos, si ve doble. Si en esa posición ve doble, quiere decir que hay una asimetría, ¿no? Hay una asimetría, ya sea que uno de los músculos de los ojos esté con una paresia, ¿no? Entonces debería de manifestar al paciente ver doble. Si ve un solo dedo, quiere decir que los ojos están simétricos. Dentro de las causas de baja de visión en los niños, la ambliopía es un tema recurrente, ¿no? Es un poco difícil, digamos, instruir a los padres para que hagan la evaluación oftalmológica a los niños. Inclusive padres que tienen ambliopía o estrabismo no lo hacen porque el niño muchas veces no se queja, ¿no? Si ve bien con el ojo derecho, en este caso, por ejemplo, entonces el niño no se queja hasta que alguien le hace la medida de vista y nota que este ojo ve menos. En este caso, el ojo que ve bien es el ojo parchado, ¿no? Se le está estimulando la visión del ojo amblíope. Entonces la ambliopía es un tema que vamos a revisar también, pero que hay, digamos, algunos exámenes específicos para uno diagnosticarla o descartarla. En cuanto a los músculos, es importante tener en cuenta que estos tienen una disposición en forma de espiral, ¿no? Hay una espiral. Este es el espiral de Tilox, ¿no? Más o menos hay una distancia del limbo hacia la inserción de 5.5 milímetros en el caso del recto medial. Este es el ojo derecho. 6.5 milímetros para el recto inferior, 6.9 milímetros para el recto lateral y 7.7 milímetros para el recto superior, ¿no? 5.5 y 7.5 y 7.7 son fáciles de recordar. Tal vez 6.5 y 6.9 es un poco difícil, pero acuérdense que más o menos este músculo recto inferior está más o menos como a horas 6 a 5 más o menos. Y este está como a horas 9, o sea 6.9, para que se acuerden. Esta parte detrás de las inserciones de los rectos, detrás está la esclera más delgada, más o menos 0.3 milímetros de grosor. Justamente cuando hay un traumatismo contuso severo en esta zona de la esclera, por detrás de los músculos rectos, se rompe la esclera y podría haber un trauma con una eclosión de tejidos intraoculares hacia afuera por esa rotura, ¿ya? Por esa rotura de la esclera, zona más delgada. El músculo se mueve de acuerdo a tres ejes. El eje horizontal o eje X permite moverse hacia arriba, elevación, y hacia abajo, depresión. El músculo vertical o Z
permite moverse hacia afuera, abducción, o hacia adentro, aducción. Este es el ojo derecho. El eje anteroposterior o eje Y permite dos movimientos torsionales, hacia afuera, extorsión, y hacia adentro, intorsión. Los cuatro músculos que están entre el eje X y Z son movimientos, los cuatro movimientos son movimientos voluntarios. En cambio, los movimientos que están en el eje Y son involuntarios y se dan en sentido contrario a la inclinación de la cabeza. Este es el ojo visto desde arriba. Acá tenemos el eje Z, que se ve como un punto. El eje X se ve en una línea horizontal y el eje Y anteroposterior. Más o menos, la disposición del eje visual, ¿no?, coincide con el eje Y, y el eje de la órbita no coincide con el eje Y. Y si hablamos de grados, más o menos hay una diferencia, hay una angulación de 23 grados entre el eje de la órbita y el eje anteroposterior. Y los músculos oblicuos tienen una inclinación más o menos de 51 grados entre el eje anteroposterior y el eje de los oblicuos. ¿Esto para qué sirve? Por ejemplo, cuando evaluamos el recto lateral, al paciente le decimos que mire hacia afuera. Este es el ojo derecho. Entonces decimos que el recto lateral está bien. Si hubiera una parálisis del recto lateral, el ojo estaría metido hacia adentro, ¿no? Fácilmente, al hacer el examen de los movimientos, nos damos cuenta que el ojo no se puede abducir. Entonces decimos, hay una parálisis del recto lateral. Entonces, si el recto lateral está bien, ponemos un check a ese movimiento o una cruz, y en esa posición ya sucede que el eje visual coincide con el eje de los músculos rectos verticales. Entonces, en esa posición existe un equilibrio entre el recto superior y el recto inferior, ¿no? Existe un equilibrio. Y en esa posición, el único músculo que eleva el ojo es el recto superior, y el único músculo que deprime el ojo es el recto inferior. ¿Por qué no en la posición mirando de frente, si eleva el ojo, por qué no decimos que ahí estamos evaluando el recto superior? Porque mirando de frente hay dos músculos que elevan el ojo, es el recto superior y es el oblicuo inferior, entonces tenemos que separarlos, ¿ya? Entonces, cuando el ojo se dirige hacia adentro, principalmente por el recto medial, le damos un check a esa posición y decimos que está bien, pero si hay una parálisis del recto medial, el ojo va a estar desviado hacia afuera, ¿no es cierto? No puede dirigirse hacia adentro, no puede hacer abducción. Pero como en este caso el recto medial está bien, entonces el ojo se dirige hacia adentro y en ese momento el eje visual coincide con el eje de los oblicuos. Y en ese momento existe un equilibrio entre los oblicuos, siendo el oblicuo superior que al contraerse el oblicuo superior deprime el ojo, y el oblicuo inferior más bien lo eleva por la posición en la que se están insertados en el ojo. ¿Ya? Entonces, en esa posición del ojo mirando hacia adentro hay un equilibrio entre los oblicuos. Si el ojo se eleva, le damos un check al oblicuo inferior, y si el ojo se deprime, un check al oblicuo superior. Esas son las 6 posiciones cardinales de la mirada. ¿Ya? Acá tenemos un cuadrito que también ya lo han visto en anatomía, que es un resumen de las acciones de los músculos extraoculares. En cuanto al recto medial y el recto lateral no hay problema, ¿no? Y en cuanto a los rectos verticales, la principal función del oblicuo superior es elevación y del oblicuo inferior es depresión. Los oblicuos tienen como principal función o acción la torsión, siendo el oblicuo superior principalmente intorsor y el oblicuo inferior extorsor. Hay una mnemotecnia que nos sirve para ver la parálisis del oblicuo superior, ¿ya? Los superiores, o sea, el recto superior y el oblicuo superior intorsionan. Los superiores intorsionan. Y más bien los inferiores, que serían el recto inferior y el oblicuo inferior, extorsionan. ¿No? Esa es una mnemotecnia importante para explicarnos la parálisis del cuarto par, ¿ya?
Es importante también que vean en esta tablita qué es lo que hace cada músculo en cada uno de los ejes. ¿Ya? Ahí está, es un resumen de las acciones de los músculos en cada uno de los ejes. Por ejemplo, el recto superior eleva, intorsiona y aduce. Y así para los otros músculos, ¿ya? En cada uno de los ejes que están marcados ahí. Entonces, cuando viene un paciente que dice que ve doble, hay que hacerle el examen de las posiciones cardinales de la mirada. Cuando hablamos de movimiento bilateral, ¿ya? Cuando hablamos de los movimientos de los dos ojos, hablamos de versiones. O sea, la versión es un movimiento de ambos ojos. Cuando es una versión de ambos ojos, es una versión hacia la derecha, es una dextroversión. Cuando es un movimiento de ambos ojos hacia la izquierda, es una levoversión, ¿no? Levo es para la izquierda y dextro es para la derecha. Dextroversión, levoversión. Entonces nosotros decimos, el paciente hace una dextro supraversión. Dextro supraversión es hacia la derecha y hacia arriba. Entonces los dos ojos se dirigen hacia la derecha y hacia arriba. ¿Qué músculos están siendo evaluados? ¿No? En esa posición de la dextrosupraversión se evalúa en el ojo derecho el recto superior y en el ojo izquierdo el oblicuo inferior. En esa posición hay una simetría de ambos ojos, de la posición de ambos ojos, y el paciente no ve doble. ¿Ya? Acuérdense de eso, hay una simetría y el paciente no ve doble. Si es que el paciente ve doble, ¿ya? Si el paciente ve doble, si ve doble, uno de los dos músculos está alterado. Podría ser o el recto superior del ojo derecho o el oblicuo inferior del ojo izquierdo, si ve doble, ¿ya? Si ve doble ya hay una alteración. ¿Ya? Entonces, si decimos en qué posición queremos evaluar, o sea, queremos evaluar el oblicuo superior del ojo derecho, ¿no? Sospechamos, por ejemplo, una parálisis del oblicuo superior. Entonces, ¿qué hacemos con el paciente? Le decimos que mire hacia la izquierda y hacia abajo. ¿Cómo se llamará eso? Una levoinfraversión. ¿Ya? Hacia la derecha, hacia la izquierda y hacia abajo, una levo y además una infraversión. En esa posición evaluamos el oblicuo superior del ojo derecho y el resto inferior del ojo izquierdo. Si el paciente ve doble, uno de los músculos está alterado, si ve doble. ¿Ya? Hay que levantar el párpado y hay que ver bien la simetría de ambos ojos y le preguntamos al paciente si ve doble ahí o no. Si es que vemos una deficiencia, le ponemos un signo negativo a esa posición, ¿ya? Y un signo positivo al ojo que sí está bien colocado. ¿Ya? Entonces, si quisiéramos evaluar el recto superior del ojo izquierdo, ¿cuál sería la posición de evaluación, de examen? Queremos evaluar el recto superior del ojo izquierdo. El recto superior del ojo izquierdo, su músculo yunta es el oblicuo inferior del ojo derecho. Entonces le decimos al paciente que mire hacia la izquierda y hacia arriba. Estamos evaluándole una levosupraversión, ¿no? Y ahí vemos que no hay visión doble, el paciente ve muy bien, hay simetría, le ponemos un check a ambos ojos. Si es que hay una deficiencia, le ponemos un signo negativo, ¿ya? Y de ese modo sabemos qué músculos están alterados y podemos más o menos calcular si hay una parálisis del tercero, del sexto, del cuarto par, de acuerdo a la inervación. Acuérdense que el tercer par inerva todos los músculos excepto el recto lateral, que está inervado por el abducens, y el oblicuo superior, que está inervado por el cuarto par o patético, ¿no? Este es el examen que ustedes van a hacer en emergencia. Ya acuérdense de las 6 posiciones cardinales de la mirada en todo paciente que ve doble, sobre todo los pacientes que dicen que hace poco tiempo, puede ser horas, que el paciente ve doble, pacientes diabéticos, hipertensos o que tienen un aneurisma o que tienen un tumor, ¿ya? En esta posición de la dextroinfraversión, ¿no? Estamos evaluando el recto inferior del ojo derecho, y el oblicuo superior del ojo izquierdo, ¿ya? La dextroinfraversión. ¿Ya? Cualquier pregunta que tengan, ya saben, abren su micrófono y me la hacen, no hay problema.
En cuanto a la ambliopía, existen tres causas. Cuando hay un error refractivo, por ejemplo, un ojo ve muy bien, ¿no? Un ojo es hemétrope y el otro ojo tiene un foco diferente fuera de la retina, o sea, hay una anisometropía. Cuando se habla de una anisometropía, cuando hay una diferencia mayor de 2 dioptrías entre un ojo y el otro, anisometropía. Ya, cuando se habla de aniseiconia, cuando hay un diferente tamaño de imagen entre un ojo y el otro. Y cuando se habla de astenopía, cefalea de origen ocular. En un periodo, digamos, hasta los 6 años, hay un periodo de plasticidad neuronal. Y el niño aprende a ver hasta los 6 años. Si no logra ver hasta los 6 años, el cerebro, digamos, ya no puede desarrollar esa función de ver nítido más allá de los 6 años. Algunos dicen que se podría estimular el desarrollo hasta los 8, 9 años, pero ya es mucho más difícil, ¿no? Entonces, una baja de visión, ambliopía, una baja de visión en un ojo anatómicamente normal es un ojo ambliope, pero dentro, como criterio también dentro de su periodo de desarrollo. O sea, si alguien tiene 20-20 a los 6 años, 7 años, y luego por un traumatismo puede, digamos, bajarle la visión en un ojo, ese ya no hace ambliopía, ¿no? Entonces, tiene que ser dentro de su periodo de desarrollo. En este caso, por ejemplo, tenemos que el ojo, si vemos de arriba para abajo, de pronto acá tenemos el ojo derecho, es un ojo miope, porque está enfocando las imágenes delante de la retina. De todos los errores refractivos, las anisometropías, la que genera más ambliopía, es la hipermetropía. La hipermetropía es la más ambliopizante. Le sigue el astigmatismo y le sigue la miopía. ¿Por qué es más la hipermetropía? Porque si el niño ve borroso de cerca, entonces le quitamos esa visión que usa mucho más el niño, porque el mundo del niño es básicamente con la visión de cerca, ¿no? Entonces el niño hipermétrope hace más ambliopía que el ojo miope. Es más, algunos miopes ven tan bien de cerca que no hacen tanta ambliopía. Ya, luego de la hipermetropía le sigue el astigmatismo. Ya, entonces, acuérdense de anisometropía. En cuanto a focos, ¿no? Acuérdense también la clase de refracción, más o menos para hacerles recordar, si un foco se encuentra más o menos a 1 milímetro, de la retina, eso equivale a 3 dioptrías, ¿no? O sea, si un foco se encuentra a 1 milímetro delante de la retina, sería un miope de -3. Si un foco se encuentra a 2 milímetros, de la retina, ya sería un miope de -6. Y este dato de -6 es importante porque a partir de -6 ya se habla de alta miopía o miopía degenerativa. En estos pacientes que son altos miopes axiales, los miopes axiales hacen una prolongación del ojo hacia atrás, eso se llama estafiloma posterior. Entonces, eso es para... Y al revés también, ¿no? Si es que se enfoca por detrás de la retina a 1 milímetro, sería un hipermétrope de +3, ¿ya? Solamente para hacerles recordar. Acuérdense de los astigmatismos, simples, compuestos mixtos, etc. Entonces, ¿cómo diagnosticamos un pobre foco o un error refractivo? Con la cartilla de Snellen o con el examen de la agudeza visual, dependiendo de la edad, ¿no? La cartilla de la letra E también podría ser. Y nosotros vemos si hay una asimetría en la agudeza visual. La otra causa de esta baja de visión es cuando el ojo está desviado, el estrabismo también, ¿no? O sea, el niño desarrolla su visión por el ojo que ve bien, pero el ojo desviado, al emitir la imagen, al ir al cerebro, el cerebro ve doble y eso no le conviene, lo anula. Ya hasta los 6 años puede anular. Si un joven que veía 20-20 tiene el ojo desviado por un trauma, por lo que fuere, no lo puede anular. O sea, siempre va a tener diplopía. Pero los niños no, los niños anulan esa visión por ese ojo y hacen ambliopía. El niño como que si viera por un lado y ve normal, para él no ve doble.
porque hacen ambliopía del ojo desviado. ¿Cómo nos damos cuenta de esto? Con el test de Hirschberg. El test de Hirschberg es iluminar ambos ojos con una linterna y se ve si es que la luz de la linterna cae simétricamente en ambos ojos. Si hay una asimetría, o sea, en un ojo cae en el centro de la pupila y en el otro ojo cae hacia un costado, entonces hay una asimetría del ojo porque hay un ojo que está viendo, ¿no?, en forma no paralela al otro ojo. Entonces, con el test de Hirschberg podemos sospechar que hay un ojo desviado, ¿no? Otra causa es un bloqueo de las imágenes que vienen por el eje visual, como podría ser, por ejemplo, una pobre transparencia o una pausidad de medios, o también una ptosis palpebral. Por ejemplo, en una catarata congénita, estas cataratas, las que son, porque hay muchos tipos de catarata congénita, pero las que son muy densas son muy ambliopizantes, ¿ya? Y entonces ustedes podrían decir, pero eso ya es patología. En este caso, por ejemplo, si es que el niño hace ambliopía, incluso sacándole la catarata y colocándole el mejor lente intraocular, ya no mejora su visión. O sea, si le pones el lente, ya lo convertirías en anatómicamente normal, digamos, o funcional. Pero ya cuando tiene ambliopía ya no recupera su visión. ¿Cómo nos damos cuenta de eso? Con el reflejo rojo. El reflejo rojo es un signo que se logra con el oftalmoscopio directo. Iluminando la pupila dilatada vemos si hay un buen reflejo rojo y eso nos dice que hay una buena transparencia de medios. Ya la cartilla de Snellen, la cartilla de la letra E cuando son niños de 3 a 7 años. Como recomendación, siempre que alguien tenga ambliopía o de pronto estrabismo peor, a toda la descendencia hay que hacerle un examen oftalmológico completo a los 3 años. ¿Ya? Así el niño no se queje. Eso hay que recomendar a los pacientes. Entonces, con una simple linterna vemos si es que hay una buena simetría del reflejo pupilar, entonces decimos que los ojos están alineados. Pero si la luz de la linterna cae hacia un costado, ya no cae en el centro, y en el otro ojo cae en el centro, entonces acá decimos que hay un ojo desviado. ¿Ya? O sea que hay una desviación, que en este caso sería del ojo izquierdo que se desvía hacia adentro, ¿ya? Hacia adentro. Hay incluso graduaciones de la desviación de acuerdo a dónde caiga la luz, ¿ya? Y se puede más o menos sospechar cuántos grados está desviado el ojo. En este caso, por ejemplo, vemos una desviación marcada. Ya de hecho se puede ver, ¿no? Pero para confirmar la desviación, le ponemos la luz de la linterna y vemos que en el ojo derecho está centrado, pero en el ojo izquierdo no. Si ustedes ven el reflejo de la luz de la linterna, en este caso es un reflejo que cae, digámoslo así, ¿ya? En el borde pupilar, ya no cae en el centro de la pupila, acá cae en el centro de la pupila. O sea, en el ojo derecho cae en el centro de la pupila, pero en el ojo izquierdo cae en el borde pupilar, incluso un poquito más hacia allá, ¿no? Pero te digo, en el borde pupilar, ¿cuál de ellos? El borde pupilar nasal. Entonces, si el reflejo de la luz de la linterna cae a la altura del borde pupilar nasal, ¿hacia dónde está desviado el ojo? El ojo está desviado hacia afuera, ¿ya? Hacia afuera. Y cuando se desvía hacia afuera, a eso se llama exotropia. ¿Ya? Exotropia, entonces cuando el reflejo de la luz cae en el borde nasal de la pupila, el ojo está desviado hacia afuera, exotropia. Al revés, si el reflejo cae en el borde temporal de la pupila, el ojo está desviado hacia adentro. ¿Se entiende, no? El reflejo rojo normal, cuando iluminamos la pupila dilatada, iluminamos la pupila y se ve un reflejo rojo porque la luz pasa libremente por los medios transparentes. ¿Cuáles son los medios transparentes? La córnea, el humor acuoso, el cristalino, el humor vítreo, ¿ya? Y se ve el reflejo rojo de la coroides, porque la retina es transparente, la retina no tiene color. Ya la retina tiene vasos y eso, pero el color rojo lo da la coroides, ¿ya? Si tuviéramos un problema, por ejemplo, de la córnea, si tuviéramos un leucoma, veríamos una sombra en ese reflejo rojo. Si tuviéramos una catarata, por ejemplo, también. Si hubiera una uveitis, un hipopion, también habría un bloqueo de ese reflejo rojo. Si hubiera una hemorragia vítrea, también. Los niños, por ejemplo, prematuros, podrían hacer
un desprendimiento de retina, ya total. Ya, eso lo vamos a comentar más adelante, pero también podría haber un bloqueo del reflejo rojo. Si hay un tumor también puede haber un bloqueo. En este caso, por ejemplo, vemos que al niño se le tapa con la mano el ojo derecho y no lo tolera. Esta prueba se llama cover test. Se le tapa el ojo izquierdo y con el ojo derecho de normal. Le tapas el ojo derecho, es como si le taparas los dos ojos. Entonces, esta prueba es bastante simple. Ustedes tapan un ojo nada más y ven cuál es la reacción del niño. Ahí no le están pidiendo la bolsa visual, no le están haciendo nada, pero de hecho, claro, con la luz también pueden ver si el ojo está desviado. En este caso, los ojos están centrados y el niño no se queja de que no ve. Pero si le está tapando el ojo derecho, ¿qué quiere decir? Que ese ojo derecho es el ojo dominante. Si le tapan el izquierdo, no se queja el niño. Entonces el ojo derecho es el ojo dominante, el ojo izquierdo es el ojo ambliope. Entonces, ¿cuál es el caso en este niño? Por ejemplo, es un niño, por decir, de unos 4 o 5 años, que tiene, por ejemplo, digamos, una refracción de +1 en el ojo derecho, es hipermetropía de +1. Esas hipermetropías de +1, +1.5, con la acomodación el niño lo puede superar. Pero en el otro ojo tiene +5. Ya, aquí hay una anisometropía hipermetrópica, o sea, ahí ya el ojo izquierdo el niño no lo puede, digamos, de algún modo compensar. Entonces, ese niño está haciendo ambliopía por una anisometropía hipermetrópica. ¿Cuál sería el tratamiento? Mira, cuando son una anisometropía, la mejor manera de todas las correcciones para esa edad, la mejor manera de corregir una anisometropía es con un lente que esté lo más cerca posible al ojo. ¿Ya? O sea, entre un lente de montura y un lente de contacto, mejor es un lente de contacto. O sea, ahí le pondríamos un lente de contacto. Un poco difícil a veces, pero ese es el tratamiento de las anisometropías. Pero con eso simplemente no vamos a corregir la ambliopía. O sea, la corrección de la anisometropía es una cosa y la corrección de la ambliopía es otra. Aparte de los lentes, al niño se le tiene que tapar un ojo. En este caso, como el ojo ambliope es el izquierdo, entonces se le pone un parche temporal. Antiguamente se ponían muchas horas, pero últimamente se ponen menos. Podría ser unas 4 horas, de acuerdo a la severidad de la ambliopía. Y se le pone el parche y se le estimula la visión del ojo ambliope. Entonces, ¿cómo se llama el tratamiento de la ambliopía? Terapia de oclusión. Este signo de la leucocoria es muy importante para ustedes, ¿no? La leucocoria es la pupila blanca. No vayan a confundir leucocoria con leucoma. Leucoma es una cicatriz, una opacidad en la córnea. Leucocoria es una opacidad detrás del iris, en la pupila. Y la causa más frecuente es catarata congénita, esas densas, ¿no? Y la causa más grave es el retinoblastoma, que es el tumor intraocular maligno más frecuente de la edad pediátrica. Hay otras causas, como por ejemplo la persistencia del vitrio primario. En el desarrollo embriológico existe el vitrio primario, que es un vitrio vascularizado, ¿no? Y luego se atrofia y se forma el vitrio secundario, que es el definitivo. Pero si este vitrio primario no se atrofia, queda como una placa blanquecina detrás de la pupila, detrás del cristalino. ¿Ya? Entonces a eso se llama persistencia del vitrio primario hiperplásico, también da leucocoria. Y otra que no se deben olvidar, como ya les he dicho, es la retinopatía de la prematuridad. Si hay un niño prematuro necesita, de todas maneras, una evaluación oftalmológica. Hay criterios, ¿no? Un niño menor de 1500 gramos, etcétera, menor de 37 semanas. O sea, hay criterios para enviarlos al oftalmólogo, pero grábense eso, por lo menos, de que si es prematuro, ya que el oftalmólogo le haga una evaluación. Él verá en qué momento lo va a hacer, la evaluación, pero de todas maneras necesita, porque podría tener la retinopatía de la prematuridad, que también da leucocoria. Las cataratas densas, las cataratas congénitas densas, unilaterales, se operan rápido, porque no solamente te generan ambliopía, sino el niño queda con nistagmus. Entonces la cirugía es urgente dentro de las 4 semanas, algunos dicen de las 4 a 6 semanas. Cuando son bilaterales,
se opera dentro de las 4 a 6 semanas y un ojo después de 7 días de operar el otro. Ya las cataratas densas entonces son muy ambliopizantes, las densas, ya que ocupan todo el cristalino, porque hay otras que son puntiformes, polares, anteriores, posteriores, etcétera, que no bajan mucho la visión, pero las densas sí hay que operarlas rápido. Y si ven en su serum, ven una pupila blanca, siempre, mejor dicho, así el niño venga por resfrío, por cualquier enfermedad, siempre véanle la pupila, ya si es que tiene leucocoria o no, porque como viven muy lejos, los niños pueden regresar con un tumor ya muy avanzado, ya irresecable, ¿no? Retinoblastoma, acuérdense, leucocoria. Ahí es la primera forma de presentación del retinoblastoma, la más frecuente es la leucocoria. La segunda forma de presentación es el estrabismo, el ojo desviado. Y la tercera es el ojo rojo periquerático, o sea, como una uveitis, a veces como ifema, etc. Si el niño viene con las tres cosas, ya con mayor razón sospechan de retinoblastoma. Ya, existen, digamos, dos tipos de estrabismo. Uno que es un estrabismo que se puede ver, es el manifiesto, a eso se llama tropia. Y el otro estrabismo que es el latente, a eso se llama foria, ¿no? Para ver un estrabismo latente hay que tapar un ojo. Cuando se tapa el ojo, ese ojo tiende a desviarse, ahí hablamos de foria, ¿ya? En cambio, para el manifiesto, a simple vista se ve que el ojo está desviado, ponemos la linterna, lo confirmamos con el test de Hirschfeld. Más o menos afecta a un 4% de la población, es multifactorial, pero la herencia es muy importante. Por eso es que es importante, si es que hay alguien con estrabismo o ambliopía, hacerle el consejo de que a la descendencia, a los 3 años, todos los hijos deben tener una evaluación oftalmológica que incluya la medida de vista, ¿no? Un bloqueo en cualquiera de los niveles de la formación de la visión podría generar un estrabismo, por ejemplo, un tumor dentro del ojo, como el retinoblastoma, ¿no? Por eso es que al bloquear la imagen, entonces el ojo ya no tiene un buen punto de fijación y se desvía. Ya, estrabismo es la segunda forma de presentación en cuanto a frecuencias del retinoblastoma. Ya, lógicamente el niño no tolera la visión doble y su cerebro tiene la capacidad de eliminar esa visión del ojo desviado y ese ojo hace ambliopía. En cuanto al tratamiento, que es la terapia de oclusión, hay que tener cuidado de no pasarse muchas horas porque podría ser que con la terapia de oclusión el ojo bueno se vuelva ambliope, ¿no? Entonces eso se convierte en una ambliopía inversa por un exceso en la terapia de oclusión. Antiguamente se ponían muchas horas, sobre todo cuando veía muy poco, con esperanza de que recupere, pero luego hacían ambliopía inversa. Entonces hay que poner las horas, pero no, digamos, un tiempo adecuado, no en exceso. La forma más frecuente de estrabismo es la horizontal, y dentro de la horizontal, la más frecuente es en la que el ojo se desvía hacia adentro, ¿no? En medicina muchas veces han escuchado la palabra endotropia, ¿no? Endotropia es sinónimo de esotropia, son lo mismo, ¿ya? Endotropia o esotropia son lo mismo cuando el ojo se desvía hacia adentro, cuando se desvía hacia afuera es exotropia, ¿ya? Y cuando se ve hacia arriba es hipertropia y hacia abajo es hipotropia. Pero la más frecuente es la esotropia. De acuerdo a la edad de inicio, antes de los 6 meses se habla de congénita y después de los 6 meses se habla de adquirida. Hay una forma acomodativa de estrabismo cuando se presenta por alta hipermetropía. Aquí hay que recordar la triada de la visión de cerca, ¿no? Para ver de cerca, usamos la triada de la visión de cerca, es acomodación, convergencia y miosis. Cuando hay un exceso de hipermetropía, entonces hay un exceso de convergencia. Eso lo vamos a ver más adelante. De acuerdo a la fijación puede haber un estrabismo en un solo ojo y entonces ese ojo que está desviado se convierte en ambliope. El otro ojo es el ojo dominante, ese es estrabismo monocular. Pero hay situaciones en que hay una desviación, pero el paciente logra una fijación en ambos ojos, ¿no? Y a eso se conoce como alternante. Entonces esa tiene mejor pronóstico para una cirugía de estrabismo. De acuerdo al grado de variación del desvío según la posición de la mirada, la mayoría de los estrabismos infantiles, por ejemplo, son concomitantes. O sea, el ojo está desviado,
pero no hay una limitación para los movimientos. Se mueve el ojo a la derecha, a la izquierda, hacia arriba, sin ninguna limitación. ¿Ya? Eso es un estrabismo concomitante o no paralítico. Pero cuando hay una limitación, o sea, un ojo se mueve libremente, pero el otro ojo no, entonces ahí hablamos de un estrabismo no concomitante que podría ser restrictivo, por ejemplo, en una fractura de piso de la órbita, en un atrapamiento del recto inferior, o podría ser paralítico, una parálisis oculomotora. Otro ejemplo de restrictivo podría ser la oftalmopatía de Graves. De acuerdo al estado de fusión, foria es el estrabismo latente y tropia es el manifiesto, y hay un estadio intermedio. Cuando hay una foria muy alta, entonces puede hacer tropia, ¿ya? Entonces hay un estadio intermitente entre foria y tropia, en algunos casos. Entonces, acuérdense del test de Hirschberg, ¿no? Si es que pareciera que el ojo está desviado, con una simple linterna pueden decir si hay o no hay una desviación manifiesta, ¿no? La causa más frecuente de pseudoestrabismo es el epicanto. Ya acá está el epicanto y pareciera que está desviado, pero no. Y eso no quita que aún teniendo epicanto podría tener estrabismo, ¿no? Podría ser, a pesar del epicanto podría tener, o sea, hay que hacerle la prueba, el test de Hirschberg, ¿no? El cover test tiene la utilidad de también confirmar si, por ejemplo, hay un ojo desviado. ¿Cómo se confirma? Ponemos el test de Hirschberg, nos parece desviado este ojo, entonces tapamos el otro ojo que es el fijador y este ojo que estaba desviado se centra. Entonces, la mnemotecnia es cuando se mueve el ojo destapado, entonces diagnosticamos una atropia, ¿ya? Si en cambio tapamos el ojo y el ojo destapado no se mueve, pero quitamos la oclusión y el ojo que estaba tapado se mueve porque se centra, quiere decir que estaba desviado, estamos diagnosticando una foria. O sea, si se mueve el ojo al destapar, esa es una foria, o sea, un estrabismo, digamos, que no es manifiesto, no latente. En este caso, por ejemplo, le ponemos la luz de la linterna y vemos que un ojo está centrado y en el otro ojo está desviado. Está desviado hacia el lado temporal, por lo tanto la desviación es hacia adentro, es una esotropia. Pero aún así queremos confirmarlo, entonces tapamos el ojo que está fijando la mirada y nos damos cuenta que el ojo desviado se centra, entonces se mueve el ojo destapado, confirmamos la esotropia. Quitamos la oclusión y luego todo regresa a su estadio inicial, en el que el ojo dominante sigue siendo el ojo izquierdo. El ojo derecho no mantiene la fijación. Entonces acá decimos que hay un ojo dominante y el otro ojo debe ser un ojo ambliope. Acá, por ejemplo, tenemos el ojo que centra, el ojo izquierdo, el desviado al derecho. Tapamos el ojo que centra la mirada y el ojo derecho se centra. Al quitar la oclusión, nuevamente regresa todo al estadio inicial, que concluimos que el ojo izquierdo es dominante. Y el ojo derecho es un ojo que no mantiene la fijación, entonces probablemente es un ojo ambliope. Acá, por ejemplo, el ojo fijador es el izquierdo. Y cuando se le quita la oclusión, nuevamente el ojo izquierdo toma el comando. O sea, acá tenemos un ojo izquierdo que es un ojo dominante, el otro ojo será un ojo ambliope. En este caso, por ejemplo, tapamos el ojo fijador, el ojo derecho se centra. Al quitar la oclusión, más bien ahora el centrado es el ojo derecho y el que está desviado es el ojo izquierdo. Entonces acá hablamos de un estrabismo alternante. O sea, acá se desvía el derecho, acá se desvía el izquierdo. Alternante. Así como acá, por ejemplo, está desviado el izquierdo, tapamos el ojo derecho, el izquierdo se centra y luego el desviado es el derecho. O sea, hay una alternancia, ¿no? Se desvía acá el izquierdo y acá se desvía el derecho. Entonces, una esotropia alternante. Acá tenemos el ojo centrado del derecho, se tapa y luego ya más bien ahí toma el control del izquierdo y luego toma el control del derecho. O sea, hay una fijación alterna. En este caso, hay una buena visión en ambos ojos, muy probablemente que no haya ambliopía. Entonces, un estrabismo alternante, no hay ambliopía. Acá los ojos están centrados, pero cuando se tapa un ojo, ese ojo se desvía hacia adentro y luego
quitamos la oclusión y se centra. Entonces, cuando hay una desviación hacia adentro se llama esoforia o endoforia. Los pacientes hipermétropes tienden a desviar el ojo hacia adentro y los miopes tienden a desviar el ojo hacia afuera. O sea, los miopes tienden a hacer exoforia, ¿ya? Cuando se tapa, ¿qué quiere decir exoforia? Que se le tapa el ojo se desvía hacia afuera, y cuando se quita la oclusión, el ojo se centra, moviéndose hacia el centro, o sea, hacia adentro para llegar a su posición central. ¿Ya? Eso se llama foria, es una foria hacia afuera, una exoforia. En este caso los ojos están centrados. Tapamos un ojo y miren que se desvía y nuevamente vieron ese movimiento. Hay un movimiento muy sutil, muy pequeño, que el ojo retorna a su posición central. Cuando se le tapa, se desvía hacia afuera. Entonces podemos decir que este es un ojo con una exoforia, ¿ya? Una exoforia por miopía. Cuando hacemos la oclusión alternante, esa exoforia se maximiza, ¿ya? Entonces es una desviación, es un estrabismo latente, es una foria hacia afuera y tiene relación con la miopía. Entonces, dentro de los estrabismos concomitantes, las esotropias infantiles, hay una que es un síndrome de esotropia congénita que tiene características muy particulares. ¿Ya? Tiene un ángulo de desviación muy marcado, tanto así que el niño para mirar con el ojo derecho rota la cabeza hacia la derecha y para mirar con el ojo izquierdo rota la cabeza hacia la izquierda. Eso se conoce como fijación cruzada. O sea, hay un ángulo de desviación bastante amplio, ¿ya? Y aparece durante los primeros 6 meses. Esa es la esotropia congénita. Esto se hace en nistagmus, hay una hiperactividad del oblicuo inferior y un dato importante es que estos niños no tienen pues alta hipermetropía ni alta miopía, no. El error de refracción es normal para la edad. Esotropia congénita. Ya en cuanto a la esotropia infantil, hay que corregir los errores de refracción. Siempre que uno trata de corregir la refracción en los niños, debe usar cicloplegia. Ya la cicloplegia es la parálisis del cuerpo ciliar que se realiza con gotas, ¿no? que bloquean el estímulo del parasimpático, ¿no? Como son, por ejemplo, la tropicamida, que dura 6 horas, el ciclopentolato, que dura 24 horas. Para casos de refracción no se usa la atropina, pero acuérdense que la atropina también es un cicloplégico, ya más se usa para los casos de uveitis. ¿Ya? La cicloplegia se realiza entonces con estas gotas, ¿ya? La fenilefrina dilata la pupila, pero no produce cicloplegia. La fenilefrina estimula el músculo dilatador de la pupila, se usa más para los casos de fondo de ojo. Pero cuando se quieren hacer medida de vista o se quiere averiguar la refracción de un niño, el problema es que el niño tiene un gran poder de acomodación, ¿ya? Entonces un hipermétrope acomoda tanto que podría salir como miope. Entonces, para bloquear esa acomodación tan exagerada que tienen los niños, tienen que usarse gotitas de cicloplégicos. Acuérdense de ese dato, cicloplegia en los niños para la medida de vista. Y el tratamiento de la ambliopía con la terapia de oclusión. Acuérdense que solamente es por algunas horas. Y si el ojo está desviado hacia adentro, el tratamiento quirúrgico es una retroinserción de ambos rectos internos. Una retroinserción debilita la función de ese músculo. A partir de los 2 años, 2 años y medio más o menos, cuando hay una alta hipermetropía, ¿ya? Entonces existe la triada de la visión de cerca, que es acomodación, convergencia y miosis, se activa. ¿Ya? Entonces, como el niño es hipermétrope y no ve bien de cerca, entonces hace una acomodación exagerada y eso genera una convergencia también exagerada, a tal punto que el niño hace un estrabismo que se conoce como acomodativo. Cuando ese estrabismo acomodativo es solamente refractivo, entonces se colocan lentes positivos, ¿no? De hipermetropía, y solamente con los lentes se corrige ese tipo de estrabismo acomodativo.
incluso podría necesitar bifocales. ¿Ya? Acuérdense, alta hipermetropía, esotropia acomodativa. O sea, un niño que tiene alta miopía, no, ese niño ve bien de cerca, no necesita lentes positivos. Para ver de cerca no necesita lentes positivos. En cambio, el alto hipermétrope sí necesita lentes positivos y puede hacer una esotropia acomodativa. ¿Ya? Entonces la refracción se hace con cicloplegia. En estos niños hay que hacerle de todas maneras un fondo de ojo para descartar otras causas de estrabismo, corregir el error de refracción con los lentes adecuados y el tratamiento de la ambliopía con la terapia de oclusión. Acuérdense de este dato de cicloplegia. En cuanto a las exotropias, son mucho más raras, ¿no? Las exotropias pueden ser congénitas, intermitentes, por deprivación sensorial. A veces se operan de endotropia y luego hacen exotropias consecutivas. Cuando son así congénitas, se asocian a anomalías neurológicas, ¿no? Y la refracción es normal para la edad. La cirugía en este caso es una debilitación, un debilitamiento de los rectos laterales mediante una retroinserción. En cuanto a la exotropia intermitente, la intermitente es un cambio de lo que es foria hacia atropia, ¿no? Empieza más o menos a los 2 años. Acá se le ve al paciente que está mirando con los ojos centrados, no hay desviación, pero si le tapamos un ojo se va a hacer foria, entonces acá estaría en su fase de foria. Y llega un momento en que está con sueño, estrés o fatiga, y luego en esa situación un ojo se desvía, ¿no? Un ojo se desvía. Entonces ahí hace tropia, ¿no? Entonces esta exotropia intermitente, que es diferente de alternante, acuérdense, alternante es entre un ojo y el otro, pero intermitente quiere decir que en algunos momentos del día se presenta la desviación. Afecta primero la fijación lejana y luego la cercana. En cuanto a los no concomitantes, que son por parálisis o por restricción, en este caso el ángulo sí se modifica porque hay un ojo que no se puede mover tan bien, el otro ojo sí se mueve libremente, ¿no? En caso de parálisis o del tercer o cuarto o sexto par, o en caso de restricción al movimiento. En los niños puede ser congénita por trauma, neoplasia, los adultos por hipertensión arterial, diabetes, por trauma, aneurisma, neoplasia, enfermedades desmielinizantes, postvirales, etc. Es restrictivo a la enfermedad de Graves-Basedow. Acuérdense en esta enfermedad de Graves-Basedow hay un signo muy importante, ¿no? Que es la retracción del párpado superior. Muchas veces ya hay retracción y todavía no hay una posición del ojo hacia afuera, ¿no? Pero cuando ya el ojo tiene compromiso de los músculos, entonces comienza a haber una posición hacia afuera que en este caso lleva el nombre de exoftalmos. O sea, cuando hablamos de exoftalmos, hablamos de, ya no se habla, digamos, como protrusión simplemente, sino se habla de un origen endocrino. En cambio, cuando se habla de protrusión, ya es el resto de causas, ¿no? Podría ser una celulitis orbitaria. Acuérdense que la celulitis en los niños es muy importante, se asocian a sinusitis etmoidal por hemófilos, ¿no? Podría ser de pronto un tumor, ¿no? Que puede estar en el cono muscular, hay una proptosis axial, o podría ser hacia un costado si hay un tumor hacia un lado de la órbita o un absceso, etcétera. Si hay una fractura de piso de la órbita, también hay un estrabismo restrictivo. Cuando hay un atrapamiento del recto inferior, hay una prueba que se hace para ver si hay atrapamiento, ¿no? Por ejemplo, el paciente se fractura el piso de la órbita y puede mover el ojo libremente. Pero si es que el ojo no mueve el ojo hacia arriba, no lo puede elevar, podría ser por una parálisis del recto superior o podría ser por un atrapamiento del recto inferior. Entonces, con una pincita se agarra la conjuntiva a nivel del limbo del ojo que está con la fractura y se eleva. Si es que hay una restricción al movimiento, entonces hay un atrapamiento del recto inferior. Eso se conoce como el test de deducción forzada. En este caso, por ejemplo, el ojo izquierdo, si ustedes lo ven, se mueve libremente para todos lados, con él no es el problema. Acá tenemos un esparadrapo que ya nos está diciendo que hay una ptosis palpebral.
¿no? Y además el ojo derecho tiende a desviarse hacia afuera, ¿ya? Y cuando quiere desviar el ojo hacia la izquierda no lo puede hacer, ¿ya? Entonces acá hay una desviación del ojo hacia afuera y un poquito hacia abajo, hay tosis, no se puede ver muy bien la pupila, pero ya acá estamos sospechando de una parálisis del tercer par. Hay dos tipos de parálisis del tercer par, hay una completa y hay una incompleta. Cuando hay tosis, desviación del ojo hacia afuera y hacia abajo, y además midriasis, ahí se habla de una parálisis completa del tercer par. Pero cuando hay una tosis y una desviación del ojo, pero la pupila está normal, entonces ahí hablamos de una parálisis incompleta. En ambos casos, el paciente debe venir a emergencia, no solamente porque el párpado se le cayó, sino porque ve doble. O sea, siempre el paciente se va a quejar de que ve doble. Es una parálisis reciente, entonces hay que estar pensando en diabetes, hipertensión, aneurisma, tumor, algo que afecte el tercer par, porque estamos diagnosticando una parálisis del tercer par. Acuérdense de esa triada de la parálisis completa: tosis, estrabismo y midriasis. ¿Cuál de las dos es la más grave? La parálisis completa, ¿ya? Porque afecta a la pupila, esa es la más grave. ¿Y por qué es la más grave? Cuando afecta a la pupila quiere decir que está afectando las fibras pupilares que viajan por la periferia del tercer par. Y se afectan porque hay una compresión. Puede ser un aneurisma, puede ser un tumor. Entonces, si ustedes son un paciente que ve doble, le ven la pupila dilatada, necesariamente tienen que pedir la interconsulta a un neurólogo o un neurocirujano. Ese paciente de emergencia no se puede ir, porque en su casa podría rompérsele el aneurisma. Entonces necesita una evaluación neurológica. En cambio, cuando se afectan las fibras que van por el centro del nervio, o sea, como una especie de un infarto de la vasa nervorum, no se afectan las fibras pupilares. Entonces ese paciente viene con tosis, estrabismo, pero la pupila está normal. En este caso, sospechamos de diabetes, hipertensión arterial, etcétera. Entonces ese paciente se puede ir a su casa y regresa al día siguiente para una evaluación por el cardiólogo, etcétera, por el endocrinólogo, una evaluación por consulta externa. Entonces acuérdense, la midriasis nos dice la gravedad, que nos dice que hay afectación de las fibras pupilares. Ya, o sea, si vemos un paciente que viene viendo doble y de pronto tiene tosis, exotropia y tiene midriasis, ¿cuál podría ser la causa? Un aneurisma o podría ser una neoplasia. ¿Ya? Entonces, diabetes, hipertensión, bien raro que afecte también las fibras del centro y las pupilares no, generalmente más va para el lado de la compresión. En este caso, por ejemplo, vemos que tiene tosis del ojo derecho, el ojo está bien hacia afuera y un poco hacia abajo, pero al hacer el examen de la pupila vemos que tiene un defecto, una pupila midriática por un defecto de la eferencia, o sea, el tercer par. En cambio, en el ojo izquierdo sí responde muy bien, ¿ya? En el derecho no, la pupila no responde, el izquierdo sí. Acá hay una verdadera anisocoria. Esta es una anisocoria, ¿ya? No es lo mismo que la pupila de Marcus-Gunn o Marcus-Gunn, que es el defecto pupilar aferente relativo en el cual hay un defecto del nervio. En este caso hay un defecto de la vía eferente, o sea, del tercer par, la que va a la pupila. ¿En qué lado? En el lado derecho, ¿no es cierto? Hay una parálisis del tercer par que sería completa, ¿no? En cambio, la pupila de Marcus-Gunn o Marcus-Gunn ya nos habla de un defecto del nervio, por ejemplo, una neuritis óptica. ¿Ya? En una neuritis óptica hay escotoma central, hay un dolor retroocular al movimiento del ojo y hay una pupila de Marcus-Gunn o un defecto pupilar aferente, con la luz se dilata. En este caso, no, acá sí hay anisocoria. Entonces hay un defecto de la pupila del ojo derecho, una parálisis completa del tercer par. Este paciente es joven, ¿ya? Entonces, ¿cuál podría ser la causa? Aneurisma. ¿Cuál podría ser la causa? Un tumor. Algo que comprima el tercer par. Las fibras pupilares están alteradas. Cuando hay una parálisis del cuarto par, la función más importante del oblicuo superior es una torsión ¿no? Una torsión hacia adentro. Entonces, cuando hay una parálisis, el ojo está extorsionado y hay de doble. Entonces, ¿qué hace el paciente para corregir esta visión doble? Inclina la cabeza al lado opuesto de la lesión. Entonces, el ojo derecho se intorsiona y se hace paralelo al izquierdo. Entonces, los pacientes que tienen parálisis del oblicuo superior
siempre van a venir con una tortícolis, y la tortícolis va con la cabeza inclinada al lado opuesto de la lesión, como en este caso. Acá el paciente no ve doble, ¿ya? Pero cuando el paciente lo centran y ya se ve que y hay una simetría, entonces se está empezando a ver doble, y si se le inclina más hacia la izquierda, en este caso, el ojo izquierdo se eleva. ¿Y por qué se eleva? Porque acuérdense que los superiores intorsionan. Este ojo tiende a necesita intorsionar, pero no lo puede hacer porque el oblicuo superior está paralizado, entonces le queda solamente el otro superior, que es el recto superior. Pero la función más importante del recto superior es elevación. Entonces, en su afán de hacer una intorsión, el recto superior eleva el ojo. Mirando de frente, cuando los ojos se dirigen hacia la derecha, acá en el ojo derecho está en el centro porque hay un equilibrio entre los rectos, superior para arriba, inferior para abajo, entonces el ojo está centrado. Pero el ojo izquierdo, ya al mirar hacia adentro por el efecto del recto medial, debería estar centrado, pero no lo está porque no hay un equilibrio entre los oblicuos. Acuérdense que cuando el ojo mira hacia adentro debería haber un equilibrio entre los oblicuos. El oblicuo superior está paralizado, entonces el ojo se eleva, ¿ya? El oblicuo inferior eleva el ojo. En este caso, por ejemplo, vemos que el ojo izquierdo se mueve libremente a la derecha, a la izquierda no hay problema. Pero el ojo derecho, cuando se quiere hacer una dextroversión, el ojo derecho no lo puede hacer. Y en una levoversión sí lo puede hacer. Entonces aquí hay una parálisis del recto lateral, del sexto par, del ojo derecho. ¿Sí? Entonces, en general, el tratamiento se debe corregir primero los vicios de reflexión, sobre todo en los niños con cicloplegia. Hay que tratar la ambliopía, hay que tapar el ojo sano para estimular el desarrollo del ojo ambliope. Y el tratamiento quirúrgico, en el caso de los estrabismos, que generalmente los niños con estrabismo se operan aproximadamente a los 24 meses, ya a los 24 meses aproximadamente. Tratar la enfermedad de fondo, ¿no? Si es aneurisma, etcétera, diabetes, hipertensión. La retroinserción, cuando se corta el músculo de su inserción y se inserta más atrás, la retroinserción debilita la función del músculo. Ya en este caso, por ejemplo, si el ojo está debido hacia adentro, entonces hay que hacer una retroinserción del recto medial. Pero miren acá, en esta zona, si se puede ver acá, se ve medio de un color más oscuro. ¿Por qué se ve de ese color? Porque en esa zona la esclera está muy delgada. Esa es la zona donde la esclera está muy delgada. Acuérdense que por ahí se puede romper, puede haber una rotura de la esclera. ¿Ya? Entonces la zona más delgada de la esclera está por detrás de la inserción de los rectos. Ya hay que tener mucho cuidado de cuando ver una sutura en esa zona porque podría uno llegar hasta la uvea o hasta el vitrio. En cambio, en el supuesto caso que quisiéramos reforzar la función de un músculo, entonces se hace una resección. O sea, parte del músculo anterior se quita, se corta y la parte posterior se adelanta hacia la inserción. En este caso se refuerza la función de un músculo, ¿no? En algunos casos de cirugía de estrabismo, que es muy compleja, se puede requerir que un músculo tenga mayor función que otro, ¿no? Entonces, acuérdense la terapia de oclusión en el caso del tratamiento de ambliopía. No solamente hay que poner los lentes, porque si solamente se ponen los lentes, el niño siempre va a seguir usando su mejor ojo. ¿Ya? Para estimular el desarrollo del ojo ambliope hay que tapar el mejor ojo. En cuanto a la agudeza visual, de 20/20 a 20/60 se considera como normal para las actividades promedio que tiene el paciente. Ya de 20/60 a 20/200 se habla de una deficiencia visual o baja visión. De 20/200 a 20/400 una deficiencia visual severa. Menos de 20/400 a NPL ceguera total o amaurosis, ¿no? Entonces esta es la clasificación de la agudeza visual para la OMS. Todas las mediciones son en el mejor ojo, con la mejor corrección, y podría haber un campo visual menor de 10 grados que puede ser equivalente a ceguera, ¿ya? Acuérdense que el campo visual se mide en grados y, digamos, para el ojo derecho, ¿ya? Lo que voy a dibujar es cómo el paciente ve, ¿ya? Cómo el paciente ve en el ojo derecho, como si ustedes fueran el paciente. Cuando hablamos de grados, ¿ya? La mancha ciega
que es la que le corresponde al nervio óptico que está hacia el lado, nasal. Entonces la mancha ciega está hacia el lado temporal. Este es el lado nasal, la mancha ciega está hacia el lado temporal. Esa zona de la mancha ciega es la zona que el paciente es un escotoma fisiológico. ¿Ya? El nervio no puede ver porque no tiene fotorreceptores. Pero hablando de grados, más o menos hay una limitación en la extensión del campo visual. O sea, el paciente no es que ve como un círculo, ve como el lente de un aviador. Más o menos 50 grados hacia arriba, 60 grados hacia el lado nasal, ¿ya? 70 grados hacia abajo, más o menos 90 grados hacia el lado temporal. Hacia arriba 50 porque tiene una limitación por el borde orbitario superior. Hacia el lado nasal 60 porque también está limitado por la nariz. ¿Ya? Hacia abajo el pómulo más o menos 70, pero el lado temporal sí ve hasta 90, incluso hasta más, porque no hay una limitación. Entonces esa es la forma del campo visual. Ustedes examinan el campo visual y luego de ver la periferia, si tiene más o menos una extensión más o menos adecuada, en cada cuadrante le hacen ver los dedos y van poniendo un check en su historia clínica, ¿no? Acuérdense, las lesiones del campo visual ya van a revisarlas ahora en la clase de neuro. Ya en medicina interna han visto la neonopsia bitemporal, etcétera, cuadrantanopsias, todo eso para los infartos del lóbulo temporal, parietal, etcétera. La causa más frecuente de ceguera a nivel mundial es la catarata, ¿no? Es la causa más frecuente de ceguera recuperable. La segunda causa es el glaucoma y luego le sigue la retinopatía diabética en general. La mayoría de causas de ceguera se dan en países en vías de desarrollo y la mayoría son evitables, ¿ya? La mayoría son evitables. En cuanto a la ceguera, mucho más en África, en Asia, en esas zonas, sobre todo porque en esas zonas hay bastante problemas de tracoma, ¿no? Infección por Clamidia trachomatis, que es la primera causa de ceguera corneal. En el Perú también la catarata sigue siendo la principal causa, el glaucoma y luego la retinopatía diabética. Últimamente hay muchos casos de degeneración macular senil, ¿no? Porque ha aumentado la expectativa de vida, ¿ya? El glaucoma es la segunda causa, pero se considera la primera causa de ceguera irrecuperable, el glaucoma, ¿ya? Y la retinopatía diabética es la tercera causa, pero es la primera causa de ceguera en pacientes en edad laboral, la retinopatía diabética. En causas prevenibles de ceguera, por ejemplo, tenemos que el tracoma se podría prevenir, ¿no? En África, siendo una infección, se podría prevenir. La hipovitaminosis A también se podría prevenir. Eso más hay en zonas del África, donde hay bastante desnutrición. Oncocercosis también. El pterigión también podría causar ceguera en zonas que están muy expuestas a la radiación ultravioleta. No, solamente un cambio, una protección de la luz ultravioleta con lentes adecuados podría prevenir un cambio también de la residencia, ¿no? Curable la catarata, ya, porque se opera con una cirugía de catarata, se pone lente intraocular y el paciente recupera su visión hasta donde tenía, ¿no es cierto? Puede llegar a 20/20. Acuérdense de la catarata siendo la principal causa de ceguera, ¿no es cierto? Y siendo un curso de cirugía, entonces es importante saber cuáles son los tipos de cirugía, todo lo referente a catarata. No, acuérdense la cirugía intracapsular, cirugía extracapsular, mini-nuc, facoemulsificación. ¿Cómo así? Luego de la cirugía de catarata, ¿qué es lo que pasa en el ojo? Opacidad de cápsula posterior. ¿Dónde se coloca el lente? En la bolsa capsular. ¿Qué se hace con la opacidad de cápsula posterior? Se puede hacer capsulotomía con jack láser, ¿no? De los láseres, acuérdense del excimer láser, se usa para cirugía refractiva, el argón láser para fotocoagulación, jack láser para capsulotomía o para iridotomía láser. Y ya, tratable glaucoma. Ya el glaucoma, acuérdense del glaucoma agudo, glaucoma crónico de ángulo abierto. Este es el ladrón silencioso, ¿no? De la visión. Hay que hacer descarte no solamente con examen de la presión intraocular, porque hay glaucomas de presión normal, sino también hay que ver el fondo de ojo y hay que hacerle muchas veces, cuando hay sospechas, campo visual, ¿no?
retinopatía diabética también es tratable. Acuérdense de la regla del 4-2-1. Si el paciente tiene una retinopatía diabética no proliferativa y cumple la regla del 4-2-1, puede ser candidato a una panfotocoagulación. Sobre todo, por ejemplo, si el otro ojo ya lo perdió, es un paciente que viene de provincias o tiene hipertensión arterial, etcétera. Entonces, regla del 4-2-1 es importante para pensar en una panfotocoagulación. Si ya tiene ya neovasos a nivel de la papila o fuera de la papila, o sea, tiene una retinopatía diabética proliferativa, con mayor razón. Relativamente curable opacidades corneales con el trasplante de córnea, que hay muchas limitaciones en la donación, pero cuando se hace el trasplante muchos pacientes quedan bien, pero es relativamente curable, podría haber un rechazo. Relativamente tratable o no tratable, la degeneración macular, ¿no? Hay dos tipos, ¿no? La degeneración macular de tipo seca, que es la más frecuente, y la de tipo húmeda. En la húmeda hay membranas neovasculares, hay metamorfopsias, y el tratamiento en las neovasculares podría ser con antiangiogénicos. El tracoma es una enfermedad que se presenta por la clamidia trachomatis de los serotipos de la A a la C. Clamidia trachomatis de los serotipos de la A a la C. Esas, a diferencia de la clamidia trachomatis que tiene serotipos de la D a la K, esta se presenta más en África. En cambio, la otra es universal. La clamidia es la principal causa de conjuntivitis neonatal, ¿no? Pero son de los serotipos de la D a la K. También la clamidia produce conjuntivitis de inclusión del adulto. También los serotipos de la D a la K, las tenemos por acá. Pero los serotipos de la A a la C producen tracoma en el África. Y si ustedes ven las lesiones que produce el tracoma son muy severas, ¿no? Esta es una infección que empieza en la niñez, se transmite por las moscas, genera una opacidad corneal, ¿no? Una conjuntivitis crónica con invasión de vasos hacia la córnea, entropión, una triquiasis, úlceras corneales, ¿no? Leucomas, simbléfaro, como si fuera una quemadura, o como un Steven Johnson, ¿no? El Steven Johnson que se presenta por una alergia, por ejemplo, medicamentosa, y afecta la piel y mucosas, podría dejarte ciego. Algo así se presenta en el tracoma, ¿no? La hipovitaminosis A también sigue siendo una causa importante de ceguera infantil, sobre todo en zonas de desnutrición o asociadas a unas eruptivas, ¿no? Miren acá, la deficiencia de la vitamina A produce una cerosis conjuntival y corneal, y esta lesión es típica de la hipovitaminosis A, la manchas de Vitot, que es una lesión espumosa, blanquecina en el lado temporal de la conjuntiva. Podría asociarse también a un adelgazamiento marcado de la córnea, incluso con perforación, ¿no? En este caso hay un prolapso del iris por una perforación. Más o menos parecido el cuadro a lo que se presenta con un trauma ocular a globo abierto. Acuérdense que cuando hay un trauma ocular a globo abierto, lo que tiene que hacer el médico general es darle tratamiento antibiótico sistémico. ¿Por qué? Porque se podría presentar una endoftalmitis. ¿Y ya cuáles son los signos de una perforación? En este caso tenemos una perforación, entonces puede haber, aparte del prolapso de la uvea, como hay una perforación, puede haber salida del humor acuoso. Cuando sale el humor acuoso hay un signo típico, el signo de Seidel positivo. Eso puede haber en una perforación. ¿Qué más puede haber en una perforación? Un aplanamiento de la cámara. Tanto así que la córnea se choca al iris y a eso se conoce como atalamia. En una perforación puede haber atalamia. En una perforación puede haber hipotensión ocular. Es más, en algunos casos de trauma ocular, de una herida, digamos, o en sospecha de una perforación ocular posterior, donde no se ve muy bien la herida en la córnea, un signo importante para el diagnóstico de este trauma ocular con una herida oculta es la hipotensión ocular, ¿no? Si un globo le hace un hueco, se va a desinflar. Entonces, en el ojo, si tiene una herida oculta, la hipotensión es un signo clave. Entonces, todo eso se puede presentar, acuérdense, lo que se puede presentar en un trauma ocular a globo abierto. En este caso, se perforó la córnea por una hipovitaminosis A igualmente, ¿no? Tiene Seidel positivo, tiene atalamia, tiene prolapso de la uvea, tiene hipotensión ocular, la visión está disminuida, etc. Y tiene riesgo también de
oftalmitis. Ya cuando es muy marcada la hipobinerminosis, entonces hay una queratomalacia, hay una necrosis de la córnea total. Entonces, en este caso, muchas veces ya ni se puede hacer un trasplante de córnea, ¿no? Probablemente el paciente ya está presentando también endoftalmitis y va hacia una evisceración. Indicaciones, por ejemplo, para evisceración, aparte de que hay un trauma ocular, en el caso del estallamiento del globo ocular, cuando hay un estallamiento del globo ocular por un trauma muy severo, entonces el paciente está en NPL, no percibe la luz, entonces esos pacientes tienen riesgo de hacer por el prolapso de la uvea, ya con un trauma ocular con estallamiento del globo ocular y prolapso de la uvea, tienen el riesgo de hacer una enfermedad en el otro ojo. ¿Cómo se llama la enfermedad que se presenta en el otro ojo? En el ojo sano se llama oftalmía simpática. Entonces, en un trauma ocular al globo abierto con exposición de uvea, estallamiento del globo ocular, lo que se tiene que hacer es hacer una evisceración. Hay que limpiar todos los restos de uvea expuestas, ¿ya? Porque si no, se hace dentro de los 5 días del trauma, si no se hace eso, el otro ojo va a tener una oftalmía simpática, ¿ya? Entonces, revisen bien ese tema de la oftalmía simpática en traumas oculares, porque van a ver, en su serum van a ver estallamientos del globo ocular, y van a ver que el paciente a veces no se hace la cirugía por X razones, y luego después de un tiempo, el otro ojo viene con una coroiditis, una ovitis posterior, y poco a poco va perdiendo la visión por una oftalmía simpática. Otra indicación de la evisceración es cuando hay por ejemplo, un glaucoma neovascular. ¿Ya? A eso se conoce como el ojo ciego doloroso. Es el paciente diabético, ya en estadios avanzados, o un paciente que tenía una oclusión de vena central en la retina de tipo isquémica, hacen el glaucoma neovascular. ¿Ya? La que se presenta en la oclusión de vena central de la retina se conoce como el glaucoma de los 100 días. Y estos pacientes quedan ciegos con un dolor intratable, se le da gotas, se les opera y el paciente sigue con dolor y con presión alta. Entonces, ¿cuál es la cirugía que se recomienda en ese caso de ojo ciego doloroso, también conocido como glaucoma absoluto? El tratamiento es evisceración. Ya, hay una prueba importante para todo lo que son maculopatías en general. ¿Ya? El test de Amsler, que es una simple cartilla con un puntito en el centro. Entonces al paciente se le pide que vea en el centro y que te diga si las líneas las ve rectas o las ve onduladas. Si el paciente tiene degeneración macular senil de tipo seca, donde solamente hay druses, entonces la retina, la mácula está plana. Este paciente va a ver las líneas la ve rectas, ¿no? No va a tener distorsión. Pero si tiene una membrana neovascular o si hay una hemorragia debajo de la retina, hay una irregularidad. Entonces, esa irregularidad va a hacer que el paciente vea las líneas rectas, las vea onduladas. Esto tiene un nombre, se llama metamorfopsias. Entonces, ¿para qué nos sirve el test de Amsler? Para evaluar los 20 grados del campo visual central. En el caso de maculopatías, si hay una alteración una irregularidad en la superficie de la mácula, el paciente va a tener una metamorfopsia, ¿no? Va a perder la visión del centro. Cuando tiene una maculopatía, digamos, muy avanzada, hacen hemorragia, hacen atrofia, entonces pierde la visión del centro. No pierden toda la visión porque la periferia todavía les ayuda, sobre todo cuando están, digamos, caminando, entonces por los costados ven y eso les ayuda hasta cierto punto. No es como uno que ha perdido completamente la visión, ¿no? Una atrofia del nervio óptico, por ejemplo, es así, queda ciego total, ¿no? ¿Ya? ¿En qué otro caso puede servir el test de Ambler? Por ejemplo, en la coroidopatía central serosa, paciente con estrés, hace una coroidopatía central serosa, como un desprendimiento seroso de la mácula. ¿Ya? El paciente está con mucho estrés, un paciente joven, entonces de un momento a otro presenta un desprendimiento seroso en forma cupuliforme, ya muy típico de pacientes jóvenes estresados. Eso se llama coroidopatía central serosa. Esa también va a dar metamorfopsias. Pero no solamente metamorfopsias, al inicio también
como es un desprendimiento cupuliforme, entonces el diámetro antero-posterior se va a reducir. Y si el paciente veía bien, cuando se reduce el diámetro antero-posterior, este paciente que tiene coreopatía central serosa va a ser hipermetropía. ¿Por qué? Porque se reduce el diámetro antero-posterior, entonces las imágenes se van a enfocar por detrás de la fovea o por detrás de la mácula, ¿ya? Pero también va a haber un punto que va a haber las líneas rectas, las va a haber onduladas. El test de Apsner entonces nos sirve para evaluar alteraciones en la superficie de la mácula mediante el campo visual, ¿no?, de los 20 grados centrales. Para eso funciona el test de Amsler. Entonces, ¿cómo se denomina la lesión? En una hipovitaminosis A, esta se denomina mancha de Guiltot. Madre de niño de 6 meses refiere que esto es bastante común, que la mamá traiga al niño porque dice que a ella le parece que el ojo está desviado. Entonces, lo que hay que hacer, no hay oftalmólogo por ahí cerca, sacan una linterna, iluminan ambos ojos y ven que el reflejo cae, es simétrico, cae en el centro, o un poquito hacia el lado nasal, pero es simétrico. Entonces ustedes le dicen, no, el ojo no impresiona que esté desviado. Y le ven el pliegue nasal superior, dicen, parece que tiene un epicanto. O sea, ya tranquilizamos a la mamá de que el ojo no está desviado con el test de Hirschberg. Niño de 8 meses que presenta la siguiente alteración, ¿cómo se denomina el signo oftalmológico que muestra la patología? Acá hay dos signos, ¿no? El reflejo rojo en el ojo derecho y acá tenemos una leucocoria. O sea, la que muestra patología es la leucocoria, ¿no? La leucocoria, acuérdense de las causas: catarata congénita, retinoblastoma, persistencia de vitro primario hiperplásico, retinopatía de la prematuridad, y hay otras más, pero es leucocoria. Es una alteración por detrás de la pupila y la pupila se ve blanca. En la siguiente posición de examen, ¿qué músculo está siendo evaluado en el ojo izquierdo? ¿No? Cuando se dirige hacia adentro el ojo izquierdo y luego se va a elevar por el oblicuo inferior. Entonces lo que se está evaluando en el ojo izquierdo es el oblicuo inferior, ¿ya? Si en esta posición de la dextrosupraversión, el paciente dice que ve doble, entonces puede ser por una lesión de cualquiera de los dos músculos. ¿Cuáles? El oblicuo inferior, ¿ya? El oblicuo inferior del ojo izquierdo y el recto superior del ojo derecho. O sea, lo que te diga el paciente, cuando te diga que ve doble, quiere decir que en esa posición hay una asimetría. Y habría que ver cuál de los dos músculos no cumple su función en esa posición. Pero el paciente ya te va diciendo que ve doble, ¿ya? Acuérdense hay que buscar la asimetría y preguntar al paciente si en esa posición ve doble. Niño de 4 años con antecedente de anisometropía y reflejo rojo normal en ambos ojos. Ya, o sea, tiene una anisometropía mayor de 2 dioptrías de diferencia entre un ojo y el otro. Y el reflejo rojo está normal, o sea, no tiene opacidad de medios. Y además le ponen esa terapia. Cuando hay un parche, ¿no es cierto?, de este tipo, más que parcharlo como para comprimirlo, lo que se está haciendo es parcharlo para bloquear la imagen sobre ese ojo, ¿no? Entonces se le parcha, se le pone la terapia de oclusión en el ojo bueno. Entonces, ¿cuál será el diagnóstico? Ambliopía del ojo derecho. Ya no es ambliopía del ojo izquierdo, ojo, ¿eh? No es ambliopía del ojo izquierdo, es ambliopía del ojo derecho y solamente por horas. No sé si tienen alguna pregunta. Ya. Sí se ve, ¿no? Ya, entonces, en cada una de las 6 posiciones cardinales de la mirada, tenemos que el paciente tiene que ver un solo objeto, o sea, el estímulo, un solo estímulo. Pero, por ejemplo,
si nosotros le decimos al paciente, vamos a decirle en una dextro supraversión, ¿no es cierto? En una dextro supraversión, le decimos al paciente que mire hacia la derecha y hacia arriba. Entonces, en esa posición tenemos que buscar una asimetría, o sea, una simetría, perdón. O sea, que los ojos estén en la misma posición. ¿Y cómo te das cuenta? Elevando el párpado superior, ves que los ojos están en la misma posición y además el paciente ve un solo estímulo. ¿Ya? Pero si es que el paciente, por ejemplo, el ojo izquierdo no eleva el ojo y el ojo derecho sí se eleva, entonces ahí el paciente ve doble. ¿Ya? Pero tú dices, ¿qué músculo entonces está siendo alterado? El que no se eleva. ¿Ya? Ahí entonces decimos que hay un defecto del oblicuo inferior del ojo izquierdo. ¿Ya? Pero si, o al revés, ¿no es cierto? Si de pronto en esa posición el paciente te dice, veo doble, pero ves que el ojo derecho no se eleva, pero el ojo izquierdo sí se eleva, entonces tú dices, tiene una diplopía porque el resto superior del ojo derecho no funciona. Entonces, para eso funciona esas 6 posiciones cardinales de la mirada y siempre se evalúan los músculos yunta. O sea, en cada posición hay un par de músculos yunta. Por ejemplo, en una levosupraversión. En una levosupraversión. ¿Cuáles son los músculos yunta? Los músculos yunta son el oblicuo inferior del ojo derecho y el recto superior del ojo izquierdo. Entonces tenemos que evaluar esa posición y vemos que los dos ojos están a la misma altura y lo confirmamos preguntándole al paciente si ve doble o no. El paciente dice, no, veo una luz, si es linterna, pues no. Entonces ya, entonces hay una simetría, todo está ok. Pero si en esa posición el paciente que te dice, veo doble, inmediatamente tú dices, ¿cuál de los dos músculos no funciona? Entonces te fijas si el ojo se eleva o no se eleva, ¿no es cierto? En el caso del ojo derecho, si no se eleva, entonces el oblicuo inferior está mal, ¿no? Entonces ahí le pones un signo negativo, le pones un signo negativo al esquema y te fijas en el ojo izquierdo, si sí se eleva, le pones un signo positivo. Entonces tú dices parálisis del oblicuo inferior del ojo derecho, ¿no? Pero ya la diplopía ya digamos, te ayuda a ver, a confirmar de que los ojos no están simétricos. No sé si se entendió. Doctor, en todo caso, para el caso de si es una infraversión, sería lo mismo, ¿no? Solamente que para abajo sería el que no deprime. El músculo que no deprime ya sería el recto inferior o el oblicuo superior. Claro, digamos que el paciente ve doble en la levoinfraversión, ¿no? Levoinfraversión, levoinfraversión. En la levoinfraversión estamos evaluando el oblicuo superior del ojo derecho y estamos evaluando el recto inferior del ojo izquierdo, ¿ya? Entonces, en esa posición, el paciente te dice, veo doble. Entonces ya tú dices, pone más esmero y dices, uno de los músculos no funciona. Y te fijas cuál de los dos no deprime el ojo. Digamos que el que no deprime es el ojo derecho. Entonces, el ojo derecho no deprime, le pones un signo negativo. Y el otro ojo sí deprime. Entonces, en ese caso, de la levoinfraversión, hay una parálisis del oblicuo superior del ojo derecho. Podría ser del ojo izquierdo, ¿no es cierto? En ese caso, sí, el ojo izquierdo no deprime, pero el ojo derecho sí. Entonces, en cada una de las 6 posiciones evaluamos la posición de los músculos yunta, ¿no? Y en esa posición nos damos cuenta cuál es el que no funciona, o sea, no ejerce la función que debería realizar en esa posición. No sé si se me entiende. Sí, doctor, todo claro. Y, por ejemplo, una parálisis del recto lateral del ojo derecho. Entonces, ¿qué sucede? Queremos llevar el ojo hacia la derecha. Entonces, no, nos vamos hacia la derecha, los ojos. Entonces, ¿qué sucede ahí?
El resto lateral no funciona en el ojo derecho, pero el resto medial sí funciona en el ojo izquierdo. Entonces, cuando le decimos al paciente que mire hacia la derecha, ¿el paciente qué te va a decir? Doctor, veo doble. ¿Ya? Entonces, ahí tú dices, el recto lateral del ojo derecho está paralizado. Entonces, hay una parálisis del sexto par. Y es más, tú quieres y le dices ya que mire, entonces mire hacia la izquierda. Mira hacia la izquierda y te das cuenta que el resto lateral del ojo izquierdo está bien y el resto medial del ojo izquierdo también está bien. Y le preguntas, ¿cuántas luces ves? Veo una, ¿no es cierto? Entonces ahí tú dices, es una parálisis del resto lateral del ojo derecho y en esa posición el paciente ve doble, ¿ya? ¿Se entiende? Sí, doctor. ¿Ya? ¿Alguna pregunta más?